Doctor y compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de artritis enteropática. Vamos a comenzar definiendo lo que es la artritis enteropática. La artritis enteropática va a ser un subtipo de espondiloartritis, los cuales se van a desarrollar frecuentemente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero también se puede desarrollar en otras enfermedades gastroduodenales, como por ejemplo la enfermedad de Whipple, la enfermedad celíaca o incluso en cirugías de bypass gástrico. Dentro de la historia de la artritis enteropática, en 1922, el cirujano norteamericano Ray Smith describió pacientes con artritis reumatoide luego de ser sometidos a colectomías. Otros médicos también reportaron complicaciones articulares en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En 1964, el Colegio Americano de Reumatología clasificó estas patologías articulares asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal como entidades independientes. Y posteriormente, Reed y Moll incluyeron la enteroartritis como un subtipo de espondiloartritis. La enfermedad inflamatoria intestinal va a comprender a dos patologías, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Ambas patologías van a compartir diversas características generales, como por ejemplo la edad de presentación, que se da en pacientes de 20 y 40 años, o también se puede dar en dos picos, ¿no? En pacientes de 15 y 30 años o en pacientes de 60, 80 años. En cuanto a la prevalencia, no va a haber predilección por un sexo, va a ser igual en mujeres que en varones. Vamos a ver factores relacionados a la enfermedad, como por ejemplo una enfermedad intestinal activa, historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, la apendicectomía, que va a elevar el riesgo del desarrollo de enfermedad de Crohn, mientras que puede ser protector en pacientes con colitis ulcerosa. El tabaquismo también va a elevar el riesgo de enfermedad de Crohn y puede ser protector en la colitis ulcerosa. Tenemos otros como el uso de anticonceptivos, que también van a elevar el riesgo en pacientes con enfermedad de Crohn y va a ser protector en pacientes con colitis ulcerosa. Y va a estar asociado a otras manifestaciones extraintestinales. Por ejemplo, vamos a ver que la colitis ulcerosa va a ser, como vemos en la imagen, va a ser una enfermedad que va a iniciar a nivel del recto y luego se va a extender hacia segmentos proximales del colon, llegando incluso a afectar a todo el colon, llamándose pancolitis. La inflamación se va a presentar a nivel de la mucosa y submucosa colorectal. Y en cuanto al estudio anatomopatológico, se va a observar inflamación difusa y continua con edema y granularidad de la mucosa, con microulceraciones que pueden ser o no cubiertas por fibrina. La enfermedad de Crohn, esta ya también puede afectar a todo el sistema gastrointestinal, pero va a tener predominio sobre el ilion terminal y el colon. A diferencia de la colitis ulcerosa, es, va a ser segmentaria. Se ve en el estudio anatomopatológico, se ve evidenciar parches focales crónicos discontinuos con un infiltrado inflamatorio transmural y preservación de las células caliciformes. El hallazgo más característico va a ser el granuloide porcentaje de los pacientes. En cuanto a la epidemiología de la artritis enteropática, 4 millones de personas van a tener el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis va a ser la manifestación extraintestinal más común, llegándose a presentar entre un 6 y 46% de los pacientes. La artritis con afectación periférica
se va a verse en un 5 y 14% en pacientes con colitis ulcerosa, en un 10 y 20% en pacientes con enfermedad de Crohn. Y en cuanto a la afectación axial, va a ser más común en la enfermedad de Crohn. Siguiente, por favor. Como vemos en la imagen, la colitis ulcerativa va a presentar lo que es diarrea, mucosa y sanguinolenta con o sin dolor abdominal, el cual va a mejorar luego de la defecación. Y como diagnóstico se va a realizar en base a la historia clínica, al examen físico, a las pruebas bioquímicas fecales y séricas y a través de una colonoscopía para el análisis histopatológico. La enfermedad de Crohn, dentro de la presentación clínica, va a tener síntomas de fiebre, dolor abdominal, diarrea crónica, baja de peso e incluso la presencia de diarrea sanguinolenta. Y para el diagnóstico se va a tener lo que es la endoscopía, el cual va a constituir el gol estándar. El siguiente. Ya, en cuanto a la clínica, vamos a tener extraintestinales y extraarticulares. En cuanto a la extraintestinales, tenemos a la tipo 1, la oligoarticular, que esta va a ser va a estar presente en el 15 a un 20% de los pacientes. También esta va a ser, suele ser aguda, asimétrica y va a ser no deformante. Y también esto se va a asociar a un brote intestinal. Em, También esta va a afectar a grandes articulaciones, por ejemplo, en cuanto a la rodilla, esta va a ser la articulación más frecuente que va a afectar. También esta va a preceder, ¿no?, al diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a la duración del inicio agudo, va a ser en menor de 10 semanas. En cuanto al tipo 2 poliarticular, esta va a ser presente del 3 a 4% de los pacientes. Esta va a ser poliarticular, va a ser simétrica y va a estar presente en pequeñas articulaciones. Esta va a ser independiente de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal y va a ser, va a ser crónica. En cuanto al tipo 3 espondiloartropatía, esta va a estar presente en 5% de los pacientes. Este va a ser independiente y también va a estar asociado con el HLA B27. Ya, en cuanto a la extraarticular, vamos a tener la uveitis anterior, que va a ser un 3 a un 11%. En cuanto a la entesitis, va a estar presente un 50%. También en la afección cutánea vamos a tener la pioderma gangrenoso de un menor de un 5%. Y el eritema nodoso va a estar presente un menor de 10%. La mucosa va a estar presente la estomatitis aftosa, menor de un 10%. Ya, en cuanto a la clasificación del compromiso articular en la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a tener a la clasificación, como ya les mencioné, la tipo 1, la 2, la 3, también la sarcoiditis y la espondilitis. En cuanto al tipo de representación, en cuanto al tipo 1 va a ser aguda y va a ser autolimitada, va a ser menor de 10 semanas.
En el tipo 2 va a ser variable, puede estar presente en meses o también en años. Esta va a ser erosiva. En cuanto al tipo 3 va a ser de insidioso. En cuanto al curso de la tipo 1 va a coincidir con la recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal. En el tipo 2 va a ser independiente de la enfermedad inflamatoria intestinal y en la sarcoiditis va a ser asintomática. En la espondilitis va a ser también independiente de la enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a la simetría articular, en el tipo 1 va a ser asimétrica, en la tipo 2 también asimétrica, y en cuanto a la espondilitis va a preceder usualmente en la aparición de la enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal. En cuanto a la articulación involucrada, esta va a ser eh, mm, parcialmente articular. En cuanto al tipo 2 va a ser poliarticular. En cuanto al tipo 3 va a afectar al alumno. En cuanto a las manifestaciones articulares, principalmente en las extremidades inferiores, va a estar presente en el tipo 1. Las manifestaciones articulares en el tipo 2 van a ser grandes y también puede estar presente en pequeñas articulaciones. En el tipo 3 va a ser un compromiso axial y periférico. En la sarcoiditis va a ser usualmente no progresiva y en la espondilitis igual va a ser igual que la espondilitis, pero anquilosante. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, va a ser sin predilección en el tipo 1. En el tipo 2 va a ser fuertemente autitis. Otra manifestación presente en la espondilitis es la uveitis y asociados al HLA, a este antígeno va a estar presente en el tipo 1 el HLA en DRB1, el B35, el B27. En cuanto al tipo 2, va a ser el HLA B44. En el tipo 3 va a ser el HLA B27 y el espondilitis va a estar asociado fuertemente al HLA B27. Ya. En cuanto al diagnóstico, ese diagnóstico se va a realizar, bueno, en ese diagnóstico no va a haber un gol estándar definido, pero vamos a tener de mucha importancia, tenemos que tener mucha importancia a la historia clínica y también al examen físico que tenemos. También estos criterios van a ser útiles, ¿no? Para que el médico especialista, el reumatólogo, pueda identificar al paciente con espondiloartritis. Esta va a tener una sensibilidad de un 75% y una especificidad de un 87%. En cuanto al dolor inflamatorio o espinal o sinovitis, esta va a ser asimétrica a predominio de extremidades inferiores. Vamos a tener en cuenta, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, a la historia. En cuanto a la historia familiar, los parientes de primero o segundo grado con espondilitis anquilosante, psoriasis o una enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reactiva o iritis aguda. En cuanto a la psoriasis pasada, o puede estar presente con un diagnóstico presente, o también es de la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Como ya mencionó anteriormente, esta también puede ser una enfermedad de Crohn diagnosticada anteriormente o presente. En cuanto al dolor alternante puede ser entre las nalgas, esta también puede ser un diagnóstico o un síntoma con anterioridad o un síntoma actual. En cuanto a la sensibilidad o dolor pasado, puede ser también presente en el tendón de Aquiles o en la fascia de plantar
También vamos a tener en cuenta episodios de diarrea. Esta va a estar presente en un mes o antes de la presentación de artritis. En la uretritis o cervicitis, esta va a ser no gonocócica. También va a estar presente en un mes o en un mes antes de la presentación de la artritis. También la sarcoiditis bilateral. Esta va a ser de grado 2 o 4 o también puede ser unilateral, de grado 3 o 4. Bueno, continuando con el laboratorio, vamos a encontrar la BCG y PCR elevados, también una leucocitosis. En las radiografías vamos a encontrar un hallazgo similar a la espondiloartropatía axial y también los anticuerpos de Crohn. Y también vamos a encontrar el ANCA-P que va a detectarse un 50-80% en los pacientes con colitis ulcerativa. Referente a la enfermedad de Whipple, va a ser una lipodistrofia intestinal, la cual va a tener una prevalencia en hombres de mediana edad y también va a ser frecuente en los hombres caucásicos. Dentro de la etiología vamos a tener que va a ser por la trepoperina Whipple y dentro de la clínica de la enfermedad de Whipple va a ser el compromiso del estado general, va a haber baja de peso, fiebre, linfadenopatías, también va a haber diarreas, esteatorrea, mala absorción, serositis y también una poliartritis y hiperpigmentación difusa. Dentro del laboratorio de la enfermedad de Whipple vamos a encontrar una anemia, una leucocitosis, trombocitosis, también una hipoalbuminemia y a nivel de líquido sinovial vamos a encontrar de 4.000 a 100.000 células por milímetro cúbico. Y a nivel de la submucosa intestinal vamos a encontrar abundantes macrófagos, los cuales van a ser de gran tamaño y también vamos a evaluar a nivel de los exámenes auxiliares una hipoferremia y una hipotrombinemia. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el manejo de la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal va a ser como objetivo reducir la inflamación y prevenir la discapacidad. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta la espondiloartropatía axial y la espondiloartritis periférica. Dentro eh, de la espondiloartropatía axial, vamos a tener que principalmente esta va a tener una frecuencia del 10 al 20%, el predominio del sexo va a ser masculino y esta se va a producir principalmente, se han reportado en pacientes varones. El curso de esta enfermedad va a ser muy independiente de la enfermedad intestinal que presenta el paciente, pero la clínica principalmente se va a dar por un dolor lumbar, el cual va a ser inflamatorio y va a estar acompañado de rigidez. A nivel de esta no va a producir afectaciones extraarticulares y va a ser independiente de la enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que en la artritis periférica esta va a tener una frecuencia de un 5 a un 15%. Este no va a tener un predominio ya sea en varones o en mujeres y esta principalmente a nivel vamos a poder distinguir principalmente dos patrones de afectación. Dentro de estos vamos a tener el patrón 1 y el patrón de tipo 2. El patrón de tipo 1 principalmente se va a caracterizar por afectar a menos de 5 articulaciones y considerando que la rodilla va a ser la articulación que va a ser afectada con mayor frecuencia. Y en cuanto a la de tipo 2, va a ser poliarticular, mientras que la de tipo 1 va a ser oligoarticular. Este va a tener como una manifestación extraarticular, vamos a tener las manifestaciones oculares y cutáneas,
Y este curso, como ya les mencioné, el de tipo 1 va a ser una oligoartritis, lo que va a estar paralelo a una enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que la de tipo 2 va a estar independiente de la enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de terapia biológica para la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente se va a dar para realizar la precaución de los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal, para lo cual podemos utilizar los AINES y también podemos utilizar como terapia biológica el metrotexate y también los fármacos que principalmente se van a dirigir a la proteína del factor de necrosis tumoral, los cuales van a tener la función principal de suprimir el sistema inmunológico y de esta manera reducir la inflamación de las articulaciones para de esta manera prevenir el daño. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, chicos. Si nos damos cuenta, es una característica más de una espondiloartropatía, ¿verdad? Sí, doctor, disculpa, quería hacerle recordar de grabar la clase, por favor. Ahorita, ¿verdad? Gracias. Sí. Vamos a poner acá, grabar la reunión. Listo. Iniciamos grabación. Iniciamos. Muy bien. Bien, entonces, es una variedad, como les había dicho, de las espondiloartropatías. De alguna manera, podemos decirles inclusive cero negativas, ¿verdad? Al igual que la psoriasis, al igual que la espondilitis anquilosante. Esta artropatía o relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal generalmente es una oligoartritis, ¿no? Que está asociado muchas veces con compromisos sacroiliacas, con axiales, como en el caso de la columna, a nivel de las rodillas o de los tobillos, ¿no es cierto? Y como han podido darse cuenta durante la exposición, es una enfermedad intestinal y entre ellas la más agresiva es la enfermedad de Whipple, ¿no? Que en muchos de los casos a veces para incluir en el tratamiento a veces terminan con un tratamiento quirúrgico. Y como ustedes ya han llevado cirugía, inclusive hay una operación en cirugía que se llama o una operación, la de Whipple, ¿verdad? Pues bien, esta, como ustedes lo han mencionado, está relacionado pues a la colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, a la enfermedad de Crohn. Y pues básicamente pacientes que como como en los criterios de diagnóstico de las espondilitis anquilosante, ¿no? Casi comparten esos mismos criterios, ¿ya? Para la espondilitis anquilosante. Muy bien. Vamos a ver dónde está la lista. América. Vamos a hacer preguntas puntuales, algo que ustedes deben de dominar y recordar también, como para que les sirva mucho en sus exámenes, ¿ya?
si tendría que preguntarles la artritis enteropática, y yo les preguntaría qué patologías, qué enfermedades intestinales están relacionadas con la artritis inflamatoria. Mencióneme unos 3 o 4. ¿Qué me diría Espinosa Salas? En términos genéricos, si gustas, si es que no te acuerdas, ¿ya? Lo han mencionado, lo hemos mencionado. ¿Qué me dice Diego Adrián Bueno Tribeño? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor, sí la escuchamos. Vamos, traten de sacar Mm, algo de toda la exposición, porque lo han mencionado como primera diapositiva, está ahí, grandazo, ¿no? ¿Qué enfermedades intestinales se relacionan con esta artritis inflamatoria? Principalmente, doctor, va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, Dentro de claro, esta va a ser la ahí, colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. claro, ahí está englobado ya, ¿no? También se puede presentar en la enfermedad de Whipple, en la enfermedad celíaca, doctor. Perfecto, Incluso dicen en cirugías de bypass gástrico. así es, así es. Sí, pues esas grandes cirugías, las grandes anastomosis, grandes bypasses que están en relación. Y por eso les mencionaba, una de ellas es la cirugía de Whipple, ¿no? Que es bien, bien complicada y que dura un montón y que tiene muchos riesgos. Muy bien. Ahora, cuando expusieron también escuchaba que hay ciertas articulaciones más frecuentes que se afectan, por decir en el caso de la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. ¿Cuáles serían esas articulaciones más frecuentes? ¿Mm? Doctor, dentro de las grandes articulaciones, Muy bien. va a ser más frecuente las rodillas. Ujú. Y Sí. dentro de las pequeñas articulaciones va a ser más frecuente las metacarpofalángicas. Ujú. Sí, está bien. Así es. También va a depender, doctor, si va a ser oligoarticular o poliarticular, ¿no? En la oligoarticular es menos de 5 articulaciones y aquí están las grandes articulaciones como la rodilla. En cambio, en la poliarticular, esta va a ser simétrica y de pequeñas articulaciones, ¿no? Y va a ser la metacarpofalángica la más afectada. Ujú. Así es por eso que es importante también tener presente esa clasificación, ¿verdad? ¿Cuántos tipos están asociados en la enfermedad inflamatoria? Esa artritis asociada con la enfermedad inflamatoria. ¿Cuántos, ¿En cuántos tipos se divide? El Entre tipo doctor. 1, ¿Mm? 2 y 3. Así es. La primera, ¿qué tipo es? Oligoarticular, doctor. La Oli- segunda poliarticular y la tercera espondiloarticular. Tipo articular. axial, más conocida como enfermedad axial, ¿no? A la primera también le dicen una artritis periférica, también le podemos llamar eh, pausia articular, ¿ya? Generalmente estas al inicio del todo el proceso de la enfermedad, no hay actividad, ¿ya? Es una característica. Y en el tipo 2
va a afectar a las pequeñas articulaciones, doctor. Ujú. Por eso que le llamamos poliarticular, ¿verdad? Y generalmente, ¿qué articulaciones compromete? A las metacarpofalángicas, doctor. Claro, ya. Y el tipo 3, El tipo 3 es la espondiloartropatía, doctor. Se va a caracterizar porque hay un dolor lumbar intenso con rigidez matutina y este va a empeorar con el reposo. está asociado bastante con espondilitis anquilosante, ¿verdad? Que- Sí, doctor. Y también Ujú. estará asociado con el HLA-B27. Perfecto, exactamente. Esto está acompañado, pues, desde el inicio con el dolor de espalda de tipo inflamatorio, ¿no? Que cuando se van al reposo no cambia, ¿no es cierto? No mejora, ¿no es cierto? Y hay presencia de sacroilitis. ¿Mm? Muy bien. Y las entesitis también están asociados a cualquiera de estos tipos. ¿Habrá entesitis? Sí, doctor, va a estar asociado en un 50%. La centesitis va a ser la inflamación a nivel del sitio de inserción de los tendones, de los ligamentos o de la membrana sinovial del hueso. Así es. Estos pueden aparecer en cualquiera de los tipos, ¿ah? En cualquiera. O en todos los tipos, ¿ya? Ujú. Al igual que las artalgias. Ese dolor articular, ¿ya? También se observa en todos los grupos de los pacientes, ¿ya? Y es una característica. Muy bien. En relación a la epidemiología, ¿qué me han mencionado? Mm, La epidemiología, doctor, se va a presentar en 4 millones de personas. Van ujú. a tener que es la enfermedad inflamatoria intestinal y dentro de la artritis enterohepática se va a presentar en un 5 a 14% en pacientes con colitis ulcerosa y va a ser más frecuente en pacientes con enfermedad de Crohn, presentándose de entre un 10 a 20%. Ujú. Está bien, está bien. Y en relación a la fisiopatología, Van a haber factores de riesgo relacionados, doctor. Por ejemplo, menciona una historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad intestinal activa. Por ejemplo, el tabaquismo también va a aumentar el riesgo de enfermedad de Crohn, apendicectomía y el uso de anticonceptivos, doctor. así es. Básicamente podemos darnos cuenta que esta artritis enteropática parece estar entonces asociada, puede estar o está mediada por ese sistema autoinmune característico, típico de todas las enfermedades autoinmunes que estamos estudiando, ¿no? ¿Verdad? Y Sí, donde doctor. el papel principal, ahí el actor principal del factor de necrosis tumoral alfa, cumple ese papel principal en el origen, en la patogénesis de la enfermedad, ¿no? Muy bien. La presencia de HLA-27 nos dirá algo.
Sí, doctor, va a estar más frecuentemente relacionado a lo que es la espondiloartropatía. Ujú. Doctor, acotando lo que dice mi compañera, es que se ha relacionado a bueno, este antígeno HLA-27, ¿no? Pero en menor medida o en menor frecuencia a comparación de la espondilitis anquilosante. Por eso es que en ciertos pacientes que tienen casos de espondilitis anquilosante, que tengan un HLA-B27 negativo, se debe considerar la posibilidad de que sea, bueno, se debe considerar la asociación con una enfermedad inflamatoria del intestino. Sí, claro que sí, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Esa es la forma de, de participar, de entender, ¿no? Esta presencia del HL27, de alguna manera, en el paciente con enfermedad inflamatoria es un alrededor de 25, 30 para 30%. En comparación, pues, a la espondilitis anquilosante, ¿no? Que alcanza hasta un 95 hasta más, ¿no? En un paciente con espondilitis anquilosante, ¿no? ¿No es cierto? ¿Mm? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Cómo podríamos describir Morales Judith Lady unas características clínicas de la artritis inflamatoria con la enfermedad inflamatoria? Describen ciertas características. Introduce sexo, edad. Mm, Estos los pueden padecer cualquiera, a cualquier edad. Pueden aparecer de forma aguda, como la artritis reumatoidea. Pueden ir aumentando progresivamente. Pueden ser migratorias. Pueden ser métricas, pueden ser amétricas. ¿Qué me dices? Inclusive, si nos concentramos en una inflamación de rodilla y si encontramos líquido sinovial, ¿cómo estará la característica inflamatoria? ¿Cómo están nuestros leucocitos? Por ahí los he escuchado algo de eso. Es muy importante que ustedes sepan, chicos. Doctor, va a haber una anemia, una leucocitosis y Ujú, también vamos a encontrar una trombocitosis, doctor, y una hipoalbuminemia también. así es. Y a Es nivel de líquido sinovial podemos encontrar de 4.000 a 100.000 células por milímetro cúbico. claro, hasta 100.000, 50.000 de leucocitos por milímetro cúbico. Y predominantemente a veces encontramos los neutrófilos, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, pues entonces, cuando tengan que mencionar esas características clínicas, ustedes tienen que encasillar bonito todo eso, todas esas características que la han estado mencionando y ustedes las van acomodando. Y aquí podemos decir entonces que estas patologías la puede padecer tanto los varones como las mujeres, para empezar. ¿De acuerdo? No hay mucha diferencia. E inclusive los niños.
¿Ya? ¿Cómo se presenta? Básicamente típicamente es un inicio agudo, que luego se convierte en migratorio y que luego es asimétrica, que puede ser, como se mencionó en uno de los grupos, poliarticular, oligoarticular, oligoarticular, ¿sí? Y como mencionaste, claro, el hígado nos revela inflamación con presencia de leucocitos. Muchas veces los cultivos a veces son negativos. Los cristales también pueden ser negativos. ¿Ya? Esa es una de las características típicas de esta enfermedad. Ahora, ¿qué más? A ver. Los que sufren la colitis ulcerativa y los que tienen la enfermedad de Crohn tienen mayor probabilidad de padecer artritis periférica. Pues claro que chicos, sobre todo si en el colon hay un compromiso muy inflamatorio y se haya ampliamente afectada, pues obviamente va a presentar esos ataques de dolores articulares, ¿ya? En los primeros meses o años de esa enfermedad, ¿sí? Esa es una característica también en esos tipos de pacientes que tienen esas dos patologías importantes, ¿sí? Bien, ahora, cuando un paciente debuta con esta patología de artritis inflamatoria, obviamente asociado, por decir, a enfermedad de Crohn, tienden a remitir espontáneamente con el tratamiento. ¿Qué me dice Huiza Flores? Sí, doctor. Y si en el caso no remite, ¿qué deberíamos estar pensando? ¿En quién acudo? ¿A quién llamo? Pido auxilio. ¿Mm? En estas características inflamatorias, muchas veces
no responden al tratamiento. Entonces lo que hacemos es como una tentativa de mejoría, es plantear la extirpación de ese intestino enfermo, de ese tejido intestinal que está comprometido, con la finalidad de controlar, de mejorar ese grado de inflamación intestinal. ¿Ya? Esa es una de las características importantes también que tengo que mencionarles para que ustedes se acuerden. Que en estos casos interviene la cirugía. Muy bien. Estas patologías tendrán características extraintestinales en la enfermedad inflamatoria intestinal, y las han mencionado algunas. ¿Cuáles serían esas características extraintestinales? Vayan mencionándome si se acuerdan. Herrera, Herrera Roque, Herrera Sonco, Chile. Le digo uno que ustedes mismos me han dicho ya. Anemia. ¿Qué más? Ustedes lo han expuesto, chicos, ¿eh? Los expositores. Leucocitosis, doctores. Ya, vale. En el ojo. La uveitis, doctor. Ah, no, mi niña, muy bien. En la piel. Sería, doctor, el pioderma gangrenoso, el Claro, eritema pues, ve, nodoso. claro. Constitucional. General. La pérdida de peso y la fiebre, doctor. Claro, asociado muchas veces con la astenia, ¿verdad? A nivel cavidad oral. Se va a presentar estomatitis aftosa, doctor. Excelente. Esa característica de la estomatitis aftosa. ¿Ya? Es una de las características extraintestinales. ¿Sí? ¿Mm? Muy bien, muy bien. No se olviden de que hay en la clasificación hay que considerarlas, ¿ya? Los tres tipos importantes. No se olviden de las complicaciones extraintestinales. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Algo puntual, a ver. A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿A quién nunca le he preguntado? A ver. A Morales, Morales sí le he preguntado, ¿verdad? A ver, algo fácil ya. ¿Cuáles serían las características
clínicas en el caso de una artritis inflamatoria a nivel axial de la columna. Ya, ese ya es típico, ¿ah? Similares, ya más cantadito. Similares a la espondilitis anquilosante. Se observan igual. Sacroileitis, doctor. ¿Ya? ¿De qué se queja el paciente? De dolor lumbar, doctor. Claro, sí. Básicamente el paciente va y te dice, doctor, el dolor de la espalda, esa rigidez prolongada, sobre todo cuando descanso, cuando estoy durmiendo, y que muchas veces me despierto, doctor, me quite el sueño, pero rara vez, doctor, este, mejora. Pero sí, cuando estoy despierto y cuando hago mis ejercicios y cuando hago calor, movimientos, mejora muchísimo esta característica. Esas es las características relacionadas con la artritis, relacionada con la artritis inflamatoria de la columna, ¿ya? Es por eso que hay dolor, pues, hipersensibilidad de las articulaciones sacroiliaques. Y a la larga, pues, igualito que las espondilitis anquilosantes. ¿Qué va a pasar? Va a haber una disminución general, global de los movimientos de la columna. Se va a ir soldando, se va a ir anquilosando. Todo, ¿no? Expansión torácica, flexión, para eso está el famoso shover y todas esas cositas que hemos ido estudiando, revisando en la espondilitis anquilosante, va a estar relacionado tal y cual en esta artritis enteropática. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, ya hemos hablado también del HLV27. Muy bien. Ya. Los apoyos radiológicos serán iguales que en la espondilitis anquilosante. Son similares, doctor. Y casi idénticos, mija. Muy bien, son similares. ¿De acuerdo? Muy bien. El tratamiento de estos pacientes lo han expuesto corto y muy bien también. El plan, la estrategia. Arrancaremos con los AINES. Sí, doctor. Sí, doctor, pueden tratarse con AINES, pero también van a tener un riesgo de poder agravar la enfermedad intestinal. Generalmente están contraindicados. ¿Por qué vía fe, Daniela Suta Hurtado? Sería, doctor, como dijo mi compañera, porque podría afectar la enfermedad intestinal de por medio, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal. Claro. ¿Y qué utilizarías, María Fe, tú misma?
¿Podríamos utilizar, doctor, corticoides? Perfecto. Como rescate intraarticular, donde hay mucha inflamación local, ¿no es cierto? Intramuscular, podemos empezar de una forma precoz. ¿Mm? Con con la salvedad o la necesidad de bypassear a los AINES, ¿verdad? Cierto. Así es. Esa es la forma, chicos. Si no hay camino, algo tengo que optar otro camino, porque estoy produciendo un cuadro inflamatorio agresivo a nivel del tejido gastrointestinal y generalmente está contraindicado por lo que ya sabemos que producen todos estos AINES, entonces tengo que utilizar mi plan estratégico 2, corticoides de rescate intraarticulares o intramusculares para contrarrestar esa actividad inflamatoria. Utilizaré drogas modificadoras de la enfermedad. ¿Mm? ¿Quiénes son los mejores representantes dentro de la evidencia de mejor control, de mejor manejo en estas patologías? Metrotexate, doctor. Claro, sulfasalacina, metrotexate, ¿verdad? Por decir, se habla mucho de la acetioprina, que no tiene un efecto reconocido sobre sobre los síntomas, pero sí las sulfasalacinas, sí el metrotexate. Obviamente, para iniciar esto también tienes que tener una interconsulta, una opinión del especialista, del gastroenterólogo. ¿Ya? Y si utilizamos un anti-TNF, ¿qué tendríamos que considerar con los anti-TNF? ¿Mm? No hay mucha evidencia, no hay mucho soporte como para utilizar, y si llegamos a utilizar, se debe utilizar de forma cuidadosa, dicen los estudios, sobre todo en los, en las lesiones de las espondilitis anquilosantes, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Bien. ¿Habrá algún tipo de recomendaciones en estos pacientes? Indicaciones, recomendaciones que nos ayuden a mejorar. Hablan del uso del
de la dieta sin gluten. ¿Han leído acerca de eso? También se recomendaría, doctor, en ciertos pacientes esa dieta de gluten. Ujú. Se habla de ciertos pequeños estudios de que la artritis mejora notablemente cuando a estos pacientes, ¿no? Le, les dan le quitan una dieta sin el gluten, ¿ya? Muy bien. Revisen un poquito más en relación a eso. Yo les doy una tarea para eso. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. No se olviden, todas las preguntas que les voy a hacer salen de lo que hemos estado conversando y de lo que ustedes mismos han estado exponiendo. ¿Ya? Doctor, una pregunta, por favor. Dime, hija. Respecto a los años, doctor, ¿no se les podría dar coxides a dosis baja? ¿Cómo dices, mami? Alza un poquito tu timbre de voz. Ahí ya, los coxides, doctor. Los coxos. Ah, los COC2. La cascada de los COC2. No están dentro del plan de tratamiento. 1000 veces pasamos a los corticoides, ¿ya? Ya que de alguna manera, si bien es cierto, estos COC2 actúan a manera de rueda dentada que bloqueen la cascada inflamatoria, pero se habla mucho de los efectos secundarios que pueden ocasionar también estos COC2. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Ok. Muy bien, chicos. Si está claro, nos dejamos. Coordinamos para continuar con la práctica del grupo que estamos, ¿ya? Gracias, doctor. Listo, chicos. Gracias, doctor. Listo, chicos, descansen un poco y sigan revisando. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Bien, chicos, bien, Eitel, Alexandra, Doris, Liz. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Bien, muchachones, de verdad. Hoy día Doctor, no, buenas noches. chicos, no escucha mucho. Pues ya la próxima se van a despertar todos los muchachos. Listo. Buenas noches, descansen, chicos. Buenas noches, doctor.